Del libro Vender, una forma de vida, del autor Zig Ziglar. Capítulo 15. Organización y disciplina. La importancia de controlar el tiempo y la vida. Impóngase la disciplina de cumplir con lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo. Si lo hace, llegará el día en que podrá hacer lo que desee cuando lo desee. ¿Cómo llegar a ser un profesional infalible? 175 de los directores de las 500 compañías de la Marina de los Estados Unidos. No tengo que decirle que la Marina de los Estados Unidos enseña organización, disciplina y compromiso. También inculca lealtad, responsabilidad personal y entereza mental y física. En el mundo de las ventas, esas cualidades llevan muy lejos. En realidad, la combinación de esas cualidades con el conocimiento de las ventas, una actitud de verdadero interés y cierta habilidad para el trato social, yo diría que es la fórmula para ser un vendedor infalible. Fe y compatibilidad. Ahora vincule esas cualidades a un producto en el cual usted cree y con el cual es compatible y nada podrá detenerlo. Ya hablamos de la importancia de creer en lo que vende. Pienso que no es necesario repetirlo. Sin embargo, el factor de compatibilidad quizá no esté claro aún. A manera de ejemplo, yo tendría que hacer el éxito vendiendo un producto muy técnico o de tipo mecánico. Sencillamente no logro entender algunos de los detalles técnicos y mecánicos que otras personas parecen manejar con tanta facilidad. Por el contrario, me siento como pez en el agua vendiendo programas de capacitación y productos tangibles de cualquier tipo. Cuando veo con facilidad los beneficios para el cliente potencial, mi entusiasmo se desborda cualquiera que sea el producto o servicio. Comience temprano. La disciplina es algo que todos podemos adquirir. Pensar a trabajar a la hora indicada, todos los días, lo más seguro es que opte por hacerlo, pues le conviene. El gigante de las ventas, Walter Haley, cita estudios que han revelado que el 70% de las ventas se hacen entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, el 20% entre la 1 y las 4, el 20% entre la 1 y las 4 de la tarde. Y el 10% después de esta última hora. Cuando la gente está llena de energía y apenas comienza el día, es natural que se sienta más optimista y de mayor talante para emprender nuevas cosas. Además, esas ventas se hacen porque también están llenos de entusiasmo y estimulados con lo que hacen. La disciplina y la organización implican una gran ventaja en las ventas. Si usted desea llegar lejos, le aseguro que lo mejor es comenzar temprano. La excepción obvia se presenta en las ventas directas, puesto que las visitas deben hacerse por la noche. Los que trabajan en los campos más tradicionales, como el de los seguros, comienzan a darse cuenta de que el día es más productivo que en la noche. No se engañe. Como los vendedores gozan de mucha libertad e independencia, no siempre se guían por el buen criterio o proceden con total integridad. No se ponen a trabajar a tiempo, llegan tarde a las entrevistas con los clientes, no realizan todas las visitas que afirman haber hecho, no hacen el debido seguimiento a sus clientes, no trabajan el número de horas que anotan en los informes. Con esto engañan a los gerentes y patrones. Es imposible para un gerente conocer a los gerentes y patrones. Es imposible para un gerente conocer todos los pensamientos, todos los actos y todos los momentos que cada vendedor invierte en el proceso de venta. Sí, usted podrá engañar a su gerente y salirse con la suya, pero en realidad, ¿quién es el perjudicado? ¿A quién engaña realmente con su inactividad? Terrence Patton, asesor de entrenamiento para casos de crisis en las ventas de Roanoke, Virginia, dice que el 20% de las visitas anotadas en los informes nunca se realizan y más del 15% de las visitas se efectúan sin preparación alguna. Trágico, estúpido y oneroso. Sin preparación alguna. Trágico, estúpido y oneroso. Pero para el vendedor, la familia y la empresa. ¿Cuándo hacer qué?
Las cifras relacionadas con la manera como los vendedores emplean su tiempo varían bastante. Muchos han calculado que los vendedores 2 horas del día laboral trabajando en el proceso de venta. El resto del tiempo lo gastan trasladándose de un sitio a otro, esperando en las oficinas, buscando un sitio donde estacionar, cumpliendo con detalles administrativos, respondiendo llamadas de servicio y miles de cosas más. Por supuesto que algunas de estas cosas son esenciales y deben efectuarse todos los días. La pregunta que debe hacerse el profesional de las ventas es la siguiente: ¿hay alguna forma más eficaz o igualmente eficaz de cumplir esas tareas en horas diferentes de las dedicadas a vender? Estoy pensando concretamente en actividades como responder la correspondencia, llenar informes, ocuparse en los detalles administrativos, obtener informes de crédito y atender los asuntos personales, el odontólogo, la ropa, los amigos, las cuentas, etc. Cuando una serie de actividades administrativas para no perder el día o sale a alquilar otro vehículo y deja los detalles administrativos para cuando no esté ocupado vendiendo. Esto cabe bajo el título de organización, de la cual carecen muchos de los vendedores del montón. Les sorprende saber que los verdaderos profesionales de las ventas, que tienen el mismo tiempo que los demás, pasan 2 horas más frente a los clientes potenciales que los vendedores del montón. No venden porque tengan una habilidad excepcional para hacerlo, sino porque saben establecer prioridades y cumplen. Una receta para el éxito en las ventas. Generalmente, el vendedor que produce mucho trabaja más que el que produce apenas lo suficiente. La realidad es que con solo trabajar más que la competencia, usted llegará a los escalones superiores de nuestra profesión. No hablo de trabajar 80 o 90, le servirá para tomarle ventaja a la mayoría de los demás vendedores de su ramo, para no mencionar el número de personas a quienes podrá ayudar y la cantidad de dinero adicional que ganará. A eso agregue la integridad, disciplina y organización y tendrá la receta para unirse a ese 10% de los vendedores que están en las esferas más altas. Después, agregue la búsqueda permanente de conocimiento y el deseo de aprender a ser un profesional todavía mejor, a la vez que adquiere conocimiento a fondo sobre los nuevos procedimientos y las últimas tendencias de la industria y pasará a formar parte del 5% de los óptimos vendedores. A lo que me refiero es a la necesidad de emplear todos los recursos físicos, mentales y espirituales y no descuidar ninguna de las facetas de la vida. La hora de alcanzar el éxito. Todos somos únicos. Cada vendedor tiene características, maneras, procedimientos y hábitos que lo distinguen de los demás. Sin embargo, los vendedores sobresalientes tienen varias cualidades en común. Una de esas cualidades es tener conciencia del tiempo. Los mejores profesionales de las ventas saben que todo el mundo dispone del mismo tiempo, 24 horas al día. Y que una de las claves del éxito es saber emplear ese tiempo. Llevando unos registros exactos, los mejores vendedores saben cuánto tiempo pasan con los clientes potenciales, cuánto haciendo antesala y cuánto viajando. No es una coincidencia. Aprovechen el tiempo de viaje escuchando grabaciones educativas o incentivantes o practicando lo que van a decir en la siguiente presentación, mientras recuperan el aliento en la sala de espera. Los verdaderos profesionales ocupan el tiempo en algo que tienen proyectado para ese periodo. Ojalá corto, pero a menudo demasiado largo. Por lo general, se ocupan en repasar o en ampliar la información sobre el cliente potencial que están a punto de ver. Los profesionales de las ventas no cuentan con el tiempo, hacen que el tiempo cuente. Los vendedores independientes que se imponen la disciplina de llevar registros detallados son más productivos y las empresas que exigen a los vendedores informes detallados de sus actividades disponen de un personal de ventas más productivo. Consiga ayuda.
El hecho de que usted vea o recuerde que necesita hacer algo o de que hay de acción. El vendedor que tiene un programa y una meta definidos está menos predispuesto a que los amigos, vecinos o parientes que tienen tiempo para perder malgasten el tiempo del vendedor. Piense en las distintas actividades para perder el tiempo a las que se dejan arrastrar los vendedores no profesionales. Los vendedores pasan demasiado tiempo ocupados en cosas improductivas y podrá comprender con facilidad por qué los expertos dicen que los vendedores pasan el 80% del tiempo en actividades que no generan ventas. La primera razón por la cual los vendedores altamente productivos llevan registros exactos es para estar seguros de que dedican la mayor parte de su tiempo a sentarse a conversar con los clientes o a situaciones de servicio que directa o indirectamente generan un aumento en las ventas. Eficiencia frente a significa hacer bien las cosas y eficacia significa hacer que las cosas funcionen bien. Una de las personas más eficaces y eficientes que conozco es David Leninger, fundador de RE/MAX Realtors, una empresa de bienes raíces. Ha creado un ambiente en el cual todos los que lo rodean tienen el estímulo necesario para dar lo mejor de su tiempo y de sí mismos. Dave descubrió que 47 de los 100 vendedores más productivos de RE/MAX tenían auxiliares personales que se ocupaban en algunas de las tareas no relacionadas con las ventas propiamente dichas. Esos ayudantes se encargaban de cosas como quitar y poner los avisos de se vende o vendido, llevar los vehículos al taller, hacer llamadas de rutina, recoger la ropa de la lavandería, llevar las cartas al correo y manejar los 1001 detalles que quitan tiempo. Al delegar estas labores que no tienen relación con las ventas, el vendedor profesional puede dedicar más tiempo a buscar clientes y hablar con ellos, aumentando las posibilidades de hacer más ventas con más frecuencia. Cuando las ventas aumentan, la economía mejora y también mejora el ingreso del vendedor de RE/MAX. Es interesante notar que aunque estos vendedores altamente productivos trabajan más horas a la semana que los demás, pueden tomarse más tiempo de vacaciones, hasta 4 semanas al año. La conclusión es clara. Cuanto mejor utilice su tiempo, mayores serán sus ingresos. Cuanto mayores sean sus ingresos, mayor será el tiempo libre. Para resumir, en la profesión de las ventas ganan más no los que simplemente trabajan más duro, sino los que trabajan con inteligencia y se valen de otras personas para aumentar su eficiencia y eficacia. Advertencia. Se ha considerado con su cónyuge al delegarle todas esas tareas que no tienen relación con las ventas. Algunas familias se benefician al trabajar estrictamente de esa manera, pero ha habido casos en que unas exigencias excesivas han llevado a frustraciones e incluso a rompimientos devastadores. Muchas veces afuera del hogar tiene que hacerlo todo. El hogar, especialmente si hay niños pequeños, es un empleo de jornada completa. En este decenio, tanto el esposo como la esposa suelen trabajar fuera del hogar. Al mismo tiempo, los dos tienen responsabilidades no productivas. Por favor, hablen acerca de la mejor manera de mantener a una de las dos carreras. Si ha tenido problemas o preocupaciones en lo que a esto se refiere, le recomiendo un libro titulado ¿Cómo hacer que el romance no muera con el matrimonio? Editorial Norma, 1991, Bogotá. La modestia me impide revelar el nombre y el apellido del autor, pero ambos empiezan por Z. Más cualidades para el éxito. En los años 90, más que nunca antes, ciertas cualidades deben estar siempre presentes en el vendedor de éxito. Una de ellas es la convicción de que para conservar la lealtad de los clientes es absolutamente necesario brindar un servicio superior. Vender un producto sin servicio es un suicidio para la empresa. Además, considerando las expectativas del consumidor moderno, la posibilidad de no brindar servicio excepcional al cliente sencillamente ya no existe. Por ejemplo, el vendedor que vende un producto que el comprador debe darse a los 2 o 3 días para cerciorarse de que su cliente haya comprendido cómo usar el producto para aprovecharlo al máximo. Una vez compramos una aspiradora que tenía 287 aditamentos
Y me quedo corto en la cifra. Mientras nos hacían la demostración, todo parecía muy sencillo. Mientras nos hacían la demostración, todo parecía muy sencillo. Pero cuando estuvimos solos, la pelirroja y yo recordábamos cómo usar apenas unos cuantos de todos esos aditamentos. Hubiera sido un detalle de buen gusto y amabilidad el que ese vendedor se hubiera detenido en nuestra casa unos días después todavía estábamos emocionados con la compra. Nos hubiera hecho un gran favor y seguramente le habríamos dado los nombres de otros muchos clientes potenciales. Esto tiene relación con la concepción que me empeño en promover en todos los libros que he escrito y escribiré. Uno puede tener todo lo que desea en la vida, con solo ayudar a los demás lo necesario para que obtengan lo que desean. Nosotros queríamos aprovechar al máximo la aspiradora. El vendedor seguramente deseaba vender más, pero no nos ayudó a obtener lo que deseábamos y nunca nos pidió otros nombres, de manera que ambos perdimos por su falta de interés, de seguimiento y de espíritu de servicio. Estrechamente relacionado con el servicio al cliente está el amor del vendedor a la gente y a su profesión y la convicción de que el producto le viene como anillo al dedo al cliente potencial. La escena que describo a continuación explica lo que quiero decir: ayudar a otros a conseguir lo que desean. Una noche de invierno de 1990, la pelirroja y yo caminábamos despreocupados por el centro comercial Prestonwood en el norte de Dallas. Pasamos por Marvin D. Anthony, un almacén de ropa masculina en donde exhibían la chaqueta deportiva de cachemira negra más espectacular que he visto en mi vida y cuyo precio, para completar, estaba sensacionalmente rebajado. Nos detuvimos. La pelirroja hizo un comentario sobre la chaqueta y se dio la casualidad de que el propio Marvin le había comprado un par de cosas para mi cumpleaños. Sobra decir que con gran entusiasmo nos invitó a pasar. No necesité mayor persuasión para comprar la chaqueta. Pero ¿de qué sirve la chaqueta más espectacular del mundo, como lo dijo modestamente Marvin, sin un par de pantalones que hagan juego perfecto con ella? O incluso dos parbatas. Marvin es un verdadero profesional que dentro del marco de su personalidad emplea sus habilidades con la mayor eficacia posible. Es un poco histriónico, tremendamente entusiasta y muy sincero, con lenguaje retórico y sin una sola nota de duda, hizo la apología de la corbata que complementaba en forma perfecta y absolutamente magnífica a la chaqueta. Realmente fue amor a primera vista, pero el precio estaba mucho más allá de mi horizonte. Aunque costaba el doble que cualquier otra corbata que hubiese comprado en mi vida, la compré. Las razones: me gustaba, la deseaba y complementaba al vestido de maravilla. Además, y ese fue el factor decisivo, estoy convencido, y la pelirroja todavía más, de que Marvin deseaba sinceramente que yo y nadie más tuviera esa corbata. Durante el intercambio de opiniones y el proceso de decisión, mientras Marvin sacaba otra, pelirroja me dijo: ¿sabes, amor? Es una corbata preciosa y Marvin en realidad desea que sea tuya. Creo que debes comprarla. Y eso hice. Dos consecuencias: amo esa corbata y me la han elogiado más que a ninguna otra. Además, la convicción de Marvin de que era mi corbata y su sinceridad al desear que esa belleza fuera mía, fueron los factores que me indujeron a comprar. Mensaje: su interés sincero en hacerlo mejor para su cliente y su convicción de que lo que ofrece cumple con ese criterio serán los factores que decidirán a sus clientes a comprar. Vamos a este retrato del verdadero profesional de las ventas, una persona consciente del tiempo, orientado a servir, que cree en el producto y ama su profesión, la integridad y el amor desinteresado por la gente. Y tendremos unos cimientos sólidos para el éxito en las ventas. Esas características suelen venir acompañadas de un conocimiento a fondo del producto y de una habilidad insuperable para vender. Piense en eso.
si usted ama su profesión, siente verdadero interés por la gente y cree en su producto, sentirá la necesidad moral de convencer a otros de que compren, puesto que es lo que les conviene. Es imposible evitar revestirse de un celo de misionero y creer que si todo el mundo supiese lo que usted sabe de su producto, no dudarían en comprar. Ese es el sentimiento que usted transmitirá a un número cada vez mayor de clientes. Vender es transmitir emociones. Es cierto, si usted puede transmitir esa sensación al cliente potencial mediante los procedimientos a que hemos hecho referencia, esa persona se convertirá en cliente en la medida en que poseer el producto esté dentro de sus posibilidades. El vendedor sobresaliente también es profesional en ver, escuchar y prestar atención a los detalles de la venta. Sabe observar las maneras del cliente potencial y se sincroniza a la velocidad con la cual habla su interlocutor. Si él habla lenta y metódicamente, dando énfasis a las palabras, el profesional de las ventas imite ese estilo. Si el cliente potencial habla y se mueve con rapidez, el vendedor sobresaliente hace lo mismo para ser compatible con las maneras y las pautas del lenguaje de aquel. En otras palabras, el verdadero profesional hace lo que sea de unión con el cliente potencial. Lo que trato de decirle es que la carrera de venta se hace antes, durante y después de efectuar la venta. Como decimos en mi tierra, hasta el cerdo ciego encuentra una bellota sabrosa de vez en cuando. Es cierto que hasta los vendedores ineptos, a fuerza de visitar clientes potenciales, acaban por hacer una venta. Pero lo que es seguro es que no podrán hacer una carrera exitosa con ese sistema de dar palos de ciego. La libreta de autoanálisis. Una de las razones por las cuales este manual sobre métodos profesionales para vender entre tantos vendedores con quienes hemos hablado es que muchos de ellos no están satisfechos con su productividad. Han comprendido que muchas de las cosas que hacen y los procedimientos que aplican son producto de la costumbre y en muchos casos no sirven de nada. Son quizá innecesarios y probablemente hasta nocivos. De ahí la gran importancia del autoanálisis. El autoanálisis es un procedimiento fuera de serie que le servirá para llevar una cuenta detallada de sus actividades y formularse algunas preguntas periódicamente. ¿Realmente tengo que cumplir con esta actividad? ¿O hay alguna otra salida? ¿Puedo aumentar mi productividad global siendo más eficaz? ¿Realmente tengo que trabajar tanto? No me entienda mal. Estoy convencido de que es mayor el número de vendedores que fracasan por no trabajar lo suficiente que por trabajar demasiado. Sin embargo, cuando pienso en los que te hable amigo Randall Manning de Winston-Salem, Carolina del Norte, hoy está jubilado, pero por muchos años fue el vendedor número 1 de Picnic Bowes. Creo que efectuaba más ventas por hora trabajada que ningún otro vendedor que conozca. Era un maestro para trabajar en llave mucho antes de que se acuñara ese término. Tenía una personalidad atrayente y la gente confiaba en él por instinto. Su productividad era el resultado no sólo de agradar a los demás e inspirar confianza, características vitales para comenzar, sino de elaborar y cumplir cuidadosamente a dónde iba, cuándo llegaría, las personas con quienes debía hablar, las circunstancias de la visita, la presentación que deseaba hacer, el método que debía emplear y la influencia que esperaba ejercer. También conocía las principales aficiones de sus clientes potenciales y se esforzaba por establecer con ellos un personal de ventas constituido por clientes. Por esas razones, los clientes eran leales a Randy y hacían hasta lo imposible por ayudarle a conseguir otros negocios. La razón es muy sencilla. Randy atendía a sus clientes como príncipes porque sabía que era lo debido y lo más acertado. Sabía que su éxito en conseguir otros clientes y generar más ventas dependía en gran medida de su capacidad para mantener satisfechos a sus clientes existentes. En cada uno de ellos tenía un auxiliar de ventas. Durante su larga carrera fueron muy pocos los clientes, o quizá ninguno, a los cuales no pudo venderles repetidas veces. Randy también comprendía lo que todo vendedor de éxito debe comprender, que conseguir un cliente nuevo cuesta 5 veces más que conservar los clientes existentes.
Por lo tanto, siempre concentró sus esfuerzos en conservar los que ya tenía. Las aspiraciones de la empresa. Hoy en día a la productividad son muchas las personas que me preguntan qué deben hacer cuando las exigencias de la empresa son exageradas. El asunto es delicado y, para ser franco, empresas así y sus representantes se han convertido en un problema emocional. Permítame pedirle que piense en lo siguiente. Ya se trata de emocional. Permítame pedirle que piense en lo siguiente. Ya se trata de que usted sea el gerente de una empresa que necesite mayor productividad de los vendedores. Ya se trata de que usted sea el vendedor que necesite sentirse menos presionado por la empresa. Mi recomendación es sacar la discusión del plano emocional para llevarla. Los puntos que es necesario evaluar para validar posteriormente son la actividad, el trabajo en proceso y los resultados. La actividad se refiere a la forma como usted emplea su tiempo. El trabajo en proceso se refiere al número de compradores validados en quienes se está trabajando. Los resultados en quienes se está trabajando. Los resultados son el número de ventas generadas. Actividad. Una de las actividades más trascendentales que realicé en mi vida fue elaborar un cuadro de análisis de tiempo. Reconozco que la primera vez que me hablaron de llevar un registro de mi tiempo, me sentí como un condenado a prisión. La mayoría de nosotros sentimos que es por desconfianza que nos piden llevar la cuenta exacta de cada minuto del día. Entonces, ¿por qué no adelantarnos a los otros hechos y comenzar antes de que nos lo pidan? En cualquier empresa que busque alcanzar éxito a largo plazo le pedirán que lleve un registro exacto de sus actividades de venta. La planilla de tiempo del triunfador que yo le ofrezco le permitirá llevar la cuenta de cada minuto de su día. Utilice esa planilla durante 2 semanas y verá el cambio que significará en su vida. Descubrirá, como me pasó a mí, que en realidad dedica un poco más de 2 horas al día a las actividades que generan ingresos. La mayor parte del tiempo se va en prepararse para participar en esa actividad generadora de ingresos. El objetivo no es simplemente autocriticarse, sino tomar conciencia de las actividades que puede agregar o suprimir. Mediante mis planillas, me asombró ver que en los días destinados para escribir, a veces perdía casi la mitad de la mañana en el teléfono. Las interrupciones, a veces el teléfono y a veces otras cosas, no me dejaban trabajar y me robaban hasta 2 y 3 horas al día. Ahora bien, una interrupción de la pelirroja para darme un abrazo es para llegar al máximo de mi creatividad. Menciono esto porque si las llamadas y las interrupciones de quien lleva la cuenta no son problema, es necesario disfrutarlas. No se deje arrastrar por aquellos que los psicólogos llaman comportamiento tipo A, el cual elimina toda posibilidad de disfrutar de las actividades, que desde el punto de vista personal son importantes. Una de las cosas más hermosas que podrá descubrir y mejorar es lo relativo al tiempo dedicado a los miembros de su familia. El punto más importante es este. La planilla de tiempo del triunfador no es sino un factor liberador. ¿Cómo corregir los hábitos que producen un mal rendimiento si no sabe cuáles son? ¿Cómo saber de qué manera está utilizando su recurso más valioso, el tiempo? ¿Cómo estar seguro de estar manteniendo el equilibrio adecuado en su vida? La respuesta está en la planilla de tiempo del triunfador. Dicho sea de paso, los estudiantes sobresalientes se sientan y comienzan a estudiar. Los mediocres o malos estudiantes pasan mucho tiempo preparándose para estudiar. Los mejores vendedores planifican y se preparan durante las horas que no son para vender. Cuando llega la hora de vender, toman el teléfono, el maletín o las muestras y ponen manos a la obra. Además, los verdaderos haces de las ventas aprovechan hasta la mínima oportunidad, esperada o inesperada, para vender y vender. El siguiente ejemplo les servirá para comprender lo que quiero decir. Hectáreas de diamantes. Aprovechar las oportunidades casi independientemente de las circunstancias. Leonard Allen, de Eau Claire, Wisconsin, vende electrodos para soldar especiales para el mantenimiento industrial, el cual
Compete también a los agricultores a causa de la cantidad de maquinaria que deben reparar constantemente para mantener el equipo en funcionamiento. Leonard se encontraba visitando la cooperativa local de agricultores y ganaderos, pero el cliente potencial que estaba interesado se hallaba muy ocupado. Aunque trataba de escuchar a Leonard, era interrumpido permanentemente por quien se hablaba por teléfono. Leonard se dedicó a conversar con un viejo granjero vestido de overol que, según la descripción de Leonard, por las botas no dejaba duda de cuál era su oficio. Al concepto que ilustraré a continuación, Leonard lo denomina concentración de la venta en el establo. Como la barra especial de soldadura, que sirve para soldar a través del óxido, la mugre y otras cosas propias de una granja. Este señor tan especial estaba muy bien informado, planteaba con lógica sus argumentos y hacía preguntas decisivas. El final de la historia es que Leonard acabó llenando un pedido muy grande porque pudo responder con exactitud a todas las preguntas técnicas del granjero. Cuando Leonard cerró la venta, el gerente de la cooperativa había terminado de hablar y le informó que el granjero de Marras era uno de los más adinerados y respetados de la zona. Preguntó qué había comprado. Cuando Leonard le dijo lo que había comprado el granjero y por qué, el gerente de la cooperativa declaró que, gracias al respeto que sentía por esa persona, también compraría. 2 días antes de las 9 de la mañana fueron un comienzo magnífico para Leonard Hallen ese día. Lección: cuando era niño cantaba en la luz a donde quiera que vayas. Los vendedores deben vender donde quiera que estén. También deben usar el tiempo con eficacia. Para Leonard hubiera sido muy fácil y poco peligroso haber hecho caso omiso del granjero o haber establecido una conversación intrascendente, pero aprovechó la oportunidad, prestó un servicio y sus esfuerzos redundaron en 2 ventas en lugar de una. Trabajo en proceso. Tener siempre trabajo en proceso es la clave para conseguir resultados permanentes. El riesgo es que, con base en la definición dada anteriormente, objetivo, el número de compradores validados en los cuales está trabajando hace necesario definir qué significa validar y trabajar. Usted tendrá que determinar conjuntamente con su supervisor gerente lo que significan esos términos. En lo que a nosotros concierne, un comprador validado es aquel que tiene la autoridad y los recursos, generalmente el dinero, para tomar la decisión. Estar trabajando a ese cliente potencial significa la posibilidad de obtener una decisión antes de 30 días. Usted trabajará a muchos compradores potenciales por fuera de ese intervalo de 30 días, pero me gustaría que los considerara como contactos y posibilidades y no como clientes potenciales. ¿Son ellos menos importantes que los clientes con los cuales espera cerrar la venta antes de 30 días? Claro que no. ¿Se les debe asignar menos tiempo y menos recursos? Claro que sí. No se deje confundir semántica. Es probable que en su negocio sea imposible cerrar las ventas en un lapso de 30 días. Los términos de la definición son suyos y deben ser asignados por usted mismo. Lo único que le pido antes de comenzar es que llegue a un acuerdo con su supervisor o gerente con relación a lo que significa un comprador validado en el cual se está trabajando. Resultados. Los grandes gerentes comienzan manejando resultados. Cuando no hay resultados, se dedican a manejar y a enseñar los métodos y las habilidades. Cuando los métodos y las habilidades concentran su atención en las actividades. Lo que quiero decir con esto es que a medida que vaya viendo resultados, deberá verificar cómo los ha obtenido y por qué, a fin de poder repetirlos. No hay nada peor que el vendedor que arrolla y le vende a todo el que se cruza en su camino y que, sin embargo, un buen día deja de vender. Sucedido. ¿Cómo arrollar de nuevo? La única forma de responder a esas preguntas es evaluando las actividades, el trabajo en proceso y los resultados. ¿Por qué compró su cliente más reciente? ¿De dónde provino ese cliente? ¿La fuente? ¿Cuánto tardó usted en cerrar la venta? ¿Tardó más o menos tiempo del que acostumbra? ¿Cuántos nombres le dio ese cliente satisfecho? ¿Cuántas ventas está logrando en la actualidad?
¿Cómo es esa cifra comparada con la de la semana pasada, el mes pasado o el año pasado? Es probable que esté pensando que si destina tiempo para responder acertadamente a esas preguntas y a llenar registros, no le quedará tiempo para vender. Discúlpeme si esto que voy a decir es demasiado escueto, pero así reaccionan solo los vendedores perezosos, tercos, cortos de mira y sin ambiciones. Apuesto que logré sacudirlo. Vendedores que se dejan llevar por el fragor del momento no son profesionales y le hacen mal a nuestra profesión. Me apresuro a agregar que hay ocasiones en las que todos caemos en esa categoría negativa. Ser el primero en admitir que llevar registros, mantener los papeles al día y ocuparse en los detalles en los detalles es algo que no a todos nos agrada. Sin embargo, para ser verdaderos profesionales debemos lograr cierto grado de acomodamiento. Si usted evalúa correctamente sus actividades, le prometo que encontrará más que tiempo suficiente para llevar su registro y realidad y las convierten en manantiales de éxito. El ordenancista. Todo el mundo necesita un método, una técnica o un sistema para medir los resultados. En los deportes, el marcador indica quién ganó y quién perdió. En el mundo de los negocios, hay quienes dicen que el cheque es el que perdió. En el mundo de los negocios, hay quienes dicen que el cheque es el que indica quién ganó y quién perdió. No estoy de acuerdo con ninguna de estas dos afirmaciones. El mejor equipo no siempre obtiene el puntaje más alto y los cheques más jugosos no siempre los reciben los vendedores más destacados. El marcador y los cheques son y no son la última palabra. Los verdaderos profesionales en cualquier actividad tienen la tranquilidad de saber que dieron lo mejor de sí mismos, de acuerdo con lo que tenían a su disposición en determinado momento. Tienen la tranquilidad de saber que son fieles al sistema de valores en que creen. Esto es algo que solo se consigue mediante una reglamentación que les permita a estas personas interesadas en el éxito cumplir con sus tareas y objetivos. Nadie puede manejar el tiempo, pero todos podemos responder por la forma como usamos ese recurso precioso. Aunque no podemos controlar los pensamientos y los actos de los demás, podemos elegir la forma de emplear nuestro tiempo y los objetivos que deseamos alcanzar. La agenda de rendimiento es nuestra respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo sabré que he alcanzado el éxito? ¿Y hay alguna forma de controlar mi desempeño y a la vez tener más manera de ordenancista que nos obligue a llevar la cuenta de nuestras tareas y resultados y a la vez proyectar los objetivos? El sistema indicado. Sí, la agenda de rendimiento es uno de los productos de la corporación Zig Ziglar, pero déjeme aclarar que no necesita tener una para garantizar. Es preciso usar algún sistema de control. Bastan un lápiz y un papel para comenzar a elaborar un sistema personal de control. Lo más importante no es el sistema en sí, sino tener uno. Componentes esenciales. Bien adquiera usted un sistema o bien elabore el suyo propio, los componentes esenciales para llevar el control de su tiempo son un calendario, solamente uno para todos los aspectos de la vida, una lista de asuntos pendientes, una bodega de ideas en donde pueda registrar los proyectos y las tareas para el futuro, y una sección para establecer. Si logra tener todo esto en una misma libreta de la cual no se desprenda nunca, verá con agrado el efecto que este sistema puede tener sobre su vida. Desde el punto de vista de las ventas, conviene tener una sección en orden alfabético para los clientes potenciales. Mantenga la hoja de información de cada uno por orden alfabético y anote el apellido o el nombre de la compañía en el calendario, en la fecha en la cual debe cumplir una cita o hacer una visita de seguimiento. Esto le ahorrará la molestia de buscar en vano la información en caso de que el cliente potencial llame antes de la cita. Puede utilizar un tarjetero alfabético para anotar los teléfonos importantes que necesita en todo momento. Entiendo que hay quienes tienen demasiados clientes potenciales como para llevar esa información a todas partes. Es obvio que deba mantener los archivos por orden alfabético en un archivador, pero aún esa información con su lista de asuntos pendientes.
Incluye también una sección para notas o ideas. Ese diario le servirá para registrar los conceptos esenciales que determinarán su éxito en el futuro, como vimos anteriormente. Una equivocación muy común. Muchas personas creen que la organización muy común. Muchas personas creen que la organización y la disciplina coartan la espontaneidad. No hay nada más falso. Cuando los profesionales de las ventas toman las medidas necesarias para organizarse e imponerse una disciplina, lo que hacen es buscar la forma de aprovechar la libertad en todos los campos de la vida. Le prometo y garantizo lo siguiente: si sigue las pautas de este capítulo al pie de la letra, durante 30 días aumentará su productividad y gozo un mínimo de 10 veces el valor de este libro. Ahora, quisiera pedirle que me escriba al de sus logros. Como decía un viejo anuncio de televisión, ensáyelo, le gustará.